Hola, vamos a seguir hablando de las fiestas bíblicas de otoño y en este video vamos a detallar un poco más la fiesta o el día de Yom Kippur. Hablamos de las fiestas de otoño que son tres, del mes séptimo, el mes bíblico de Tishrei, el mes séptimo del calendario bíblico, según la Torá, empieza entonces con el día de Yom Teruah, el día de trompetas, el día de hacer un memorial, un recordatorio con sonido de trompetas, iniciando el mes séptimo y dando inicio a 10 días de preparación, 10 días donde nos enfocamos en el día décimo, que es el día de Yom Kippur, en hebreo, Yom Kippur, día de la cobertura, o día de la expiación traducido al español, o también día del perdón, más popularmente. Entonces, después de esta fiesta, de este día especial de Yom Kippur, tenemos 4 días más y el día 14 entonces empieza la semana de la fiesta de los tabernáculos. Pero vamos a hablar entonces de este día de Yom Kippur. Vamos a ir a Levítico 23, donde tenemos la descripción no solamente de todas las fiestas, sino el orden cronológico. Y llegamos así a las fiestas de otoño y el versículo 26 dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, el día de la cobertura, día de coberturas. Fíjense qué interesante. El concepto acá en el hebreo nos habla de un amparo, de un refugio bajo techo, de un lugar para guarecerse y no estar a la intemperie. Así que esta idea es que Dios va a cubrir, que Dios va a establecer un techo sobre nuestras vidas, una cobertura espiritual, una cobertura de perdón, una cobertura que está relacionada con un sacrificio, ¿sí? Porque dice que van a tener una santa convocación, va a ser un Shabbat, un tiempo de descanso, un tiempo separado, santificado, y dice que tenemos que afligir nuestras almas, ofrecer ofrenda encendida a Jehová, ningún trabajo, porque es día de expiación, ¿para qué? Para reconciliarnos con nuestro Dios, con Jehová nuestro Dios, reconciliación delante de la presencia de Dios. Así que estos son entonces los ingredientes de este día tan especial. En Levítico capítulo 16 vamos a tener un detalle de cómo era el ritual del templo y del tabernáculo asociado a este día. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el concepto del chivo expiatorio. Se elegían dos machos cabríos, dos chivos. Uno era consagrado al sacrificio, consagrado a Jehová, y el otro, sobre el otro, eran puestas las maldades, eran declarados y confesados los pecados del pueblo de Israel por imposición de manos, y ese otro chivo era enviado al desierto. ¿Sí? Así que este ritual, un tanto quizás misterioso, pero con mucho sentido profético y mesiánico, es lo que sucedía entonces en el santuario relacionado con este día de Yom Kippur. Ahora, Dios es un Dios de coberturas, 365 días al año. No solamente el día de Yom Kippur, que Dios se preocupa en hacer una cobertura, una reconciliación con las personas, con su pueblo, con aquellos que le buscan, sino que el concepto de cobertura está a lo largo de toda la Biblia, de propiciación, de que Dios provee de alguna forma un medio, un mecanismo para perdonar. Así que esto es un punto importante. Dios es un Dios de cobertura, pero 365 días al año. Pero el día de Yom Kippur nos enseña porque nos hace enfocar en algo especial. Es un día de reconciliación nacional para todo el pueblo de Israel y también por extensión a todas las naciones. Entonces, la condición en esta fiesta, en este tiempo, es, dice, afligiréis vuestras almas. Es afligir el alma. ¿Qué significa esto? Si vamos al hebreo, al contexto original, significa algo así como tornar pobre nuestras almas, tornar humildes nuestras almas. Fíjense qué interesante. Entonces, no es solamente afligir, esto se entiende en el judaísmo como ayuno, ayuno completo, ¿sí? No usar perfume, no bañarse, etcétera, un montón de cuestiones privativas durante el día de Yom Kippur, de tener una cierta penitencia o tristeza. Pero acá yo veo en el original una puerta de esperanza, no es un día de tristeza, no es un día de aflicción, sino es un día de hacer humildes o hacer pobres nuestras almas. Y esto es muy interesante porque esto nos permite conectar con el resto de la palabra de Dios, porque esto es un principio, ¿sí? El principio de que Dios
mira con agrado, mira con misericordia, extiende su cobertura espiritual, nos extiende un refugio, nos abre la puerta de un lugar techado para no estar a la intemperie espiritualmente hablando, a las personas que tienen eh, el corazón pobre o que tienen un corazón humilde, un alma humilde. Y esto es un principio fundamental y Yeshua va a hablar mucho de esto. Yeshua va a hacer hincapié en esta condición tan importante. Fíjense, vamos al Nuevo Testamento, porque este día Yom Kippur se conecta con grandes porciones de las Escrituras y especialmente con el Nuevo Testamento, y Yeshua va a ser parte de su mensaje este día Yom Kippur. Fíjense lo que dice la primera bienaventuranza de el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen el alma pobre o que han humillado su alma delante de Dios. ¿Qué significa esto? No ser pobre porque no tengo dinero, porque mi condición es humilde en lo económico, sino que espiritualmente delante de Dios yo reconozco que Él es Dios y que yo soy hombre, que Él es creador y yo soy criatura, que Él es perfecto y yo soy imperfecto, que Él es santo y yo soy pecador. Entonces, esta condición, ¿sí?, de reconocer la humildad en nuestro interior, no creernos más de lo que somos, no creer que no tenemos que darles cuentas a nadie, no creer que tenemos que responder delante de un Dios creador y sustentador de nuestras vidas, eso es soberbia. Y lo contrario, cuando nosotros reconocemos y asumimos nuestro lugar delante de Dios, somos pobres en espíritu. Dice que de los tales es el reino de los cielos. ¿Sí? Si seguimos en Mateo, otra definición fantástica de Yeshua, en Mateo capítulo 11, el famoso pasaje de que Yeshua nos ofrece, venid a mí y descansad, los que están trabajados, los que están cargados. Dice así, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Fíjense, el alma de Yeshua era un alma mansa, era un alma humilde. El propio Yeshua se hizo siervo, reconoció su condición delante del Padre y nos es ejemplo de cómo una persona, un ser humano, debe caminar en esta tierra delante de Dios. Aprended de mí, dice Yeshua, aprended que yo estoy en el espíritu de Yom Kippur todos los días de mi vida. Soy manso y humilde y eso trae reposo, trae bendición, trae reconciliación con Dios, como dice el Levítico, trae cobertura y trae paz. Como también dice el apóstol Juan. El apóstol Juan nos va a decir esto claramente, va a conectar a Yeshua como la provisión, la capará, la cobertura, ¿sí?, que nos habla el día de Yom Kippur. Fíjense, primera Juan capítulo 2, versículo 2, dice, Él, Yeshua, es la propiciación por nuestros pecados. Él es la cobertura, la provisión de Dios. Su sangre derramada, es nuestra propiciación, no solamente de nuestros pecados, sino también de los de todo el mundo. Así que acá Juan, el apóstol, visualiza esta extensión universal del concepto de Yom Kippur, del concepto de Dios cubriendo, Dios reconciliando, y acá por medio de la sangre del sacrificio del Mesías. Entonces, Yeshua es nuestra propiciación, es la provisión de Yom Kippur para nuestras vidas, y también el apóstol Pedro va a hacer hincapié en su primer carta, capítulo 5, de la condición. ¿Cuál es la condición para recibir cobertura de Dios? Fíjense el versículo 5 de Primera Pedro. Está haciendo una citación de una sentencia básica de las Escrituras. Dios resiste a los soberbios, a aquellos que se creen más, a aquellos que entienden que no necesitan dar cuentas a Dios. A esos Dios resiste y da gracia a los humildes, a los que son humildes, pobres en espíritu. Y acá el consejo de Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los levante, los exalte cuando fuere el tiempo propicio, cuando fuere el tiempo de la cobertura, el tiempo de la reconciliación. Así que tenemos esta bendición de poder conectar con principios muy profundos de las Escrituras. Yom Kippur nos conecta con el obrar de Dios, como Dios es un Dios comprometido con la reconciliación, con nuestra purificación, con nuestra cobertura espiritual, y Dios lo hace siempre. Dios lo hace siempre que encuentra en nosotros un pobre en espíritu, no un soberbio. Y también con el día de Yom Kippur hay un concepto fundamental de las Escrituras, y con esto terminamos, que es el libro de la vida.
el libro de la vida es abierto en estos 10 días, ¿sí? Según la tradición judía. El libro de la vida, los libros de las acciones son abiertos del día primero al día 10 del mes séptimo y en el día de Yom Kippur, el día 10 del mes. Entonces Dios hace la firma, Dios coloca o borra los nombres de las personas de su libro, el libro de la vida. Y vamos a encontrar referencias a este libro de Dios ya desde temprano del libro de Éxodo. Moisés va a hablar de, de este libro cuando va a estar negociando la cobertura del pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, después de un acto terrible que fue el episodio del becerro de oro. Moisés va a subir al monte y va a negociar con Dios una cobertura espiritual, un perdón para Israel. Y va a mencionar entonces el libro de la vida. Y después a lo largo de las escrituras, los salmos, los profetas, Pablo va a hablar del libro de la vida y Apocalipsis también va a hacer hincapié en la importancia y en la presencia del concepto del libro de la vida. Ahora, el libro de la vida, según la tradición judía, se abre el día de Yom Kippur y en ese día se firma, se colocan o se borran los nombres. Así que fíjense qué importante esta fiesta. Está relacionada con nuestra vida, está relacionada con todas las naciones, porque Dios es un Dios de perdón para todas las naciones, y hay profecías que nos hablan de un Yom Kippur profético. Y con esto terminamos. Yom Kippur es un día de bendición, es una provisión de Dios para la persona, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios en todo el mundo, para las naciones, y también hay Yom Kippur profético, hay un lado profético que es cuando va a haber un gran arrepentimiento nacional. Los profetas como Zacarías, como Joel, como el libro de Apocalipsis nos hablan que un día, especialmente el pueblo de Israel y las naciones, van a hacer lamentación cuando entiendan que el Hijo del Hombre, que Yeshua viene con poder, y cuando recuerden que Él fue traspasado, que Él fue crucificado, que Él fue negado, que Él fue despreciado. Así que el día de Yom Kippur también está relacionado con esta esperanza que un día el mundo reconozca en Yeshua al Mesías designado por Dios. Así que esta fiesta tiene mucho para nuestras vidas, tiene mucho de actualidad, tiene mucho de sentido profético, así que te invito a que puedas seguir profundizando en las fiestas bíblicas y en esta de Yom Kippur en especial. Que Dios bendiga tu vida.